Estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que has dicho respecto a lo de una persona dura, muy dura. Soy duro conmigo mismo, con lo cual soy duro también con los demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí lleva razón. Sabio no soy. Séneca, mi compadre cordobés, sí era un sabio, pero no lo soy. Lo que sí intento es mejorarme cada día más en mi trabajo y en la atención hacia los pacientes, ¿no? Pero muchas gracias, José Manuel. De verdad me has llegado al corazón la presentación que has hecho. Quisiera agradecer, por supuesto, a nuestro moderador el haber aceptado moderar. Para mí era un gran honor, es un gran honor. Al doctor Enrique Domínguez, mi amigo, que aparte de darle las gracias por invitarme, quiero darte la enhorabuena a ti y a todo tu servicio por haber conseguido ese premio tan extraordinario que espero que nuestras autoridades reconozcan de verdad en el día a día con la dotación de material, etcétera. Ya estoy pidiendo, ya voy pidiendo, como decía José Manuel. Pero efectivamente yo creo que es un orgullo para nosotros que haya personas como tú, como todo tu servicio, que engrandecen el hospital y engrandecen Santiago, ¿no? Bien, yo quería intentar hoy dar una visión general de lo que es el trasplante actualmente y de lo que es ese futuro de esperanza, en un término lo más coloquial posible entre nosotros y que haya sobre todo interacción entre nosotros. Esto no es que lo haya puesto yo, esto está tomado de un libro, de un gran libro de medicina, en el cual consideraban a los trasplantes de órganos, lo consideran como la gran aventura del siglo XX, del siglo pasado. Pero no, hay que recordar que el trasplante ha supuesto algo extraordinariamente maravilloso. Ha supuesto que personas que por un fallo de un órgano iban a fallecer inminentemente debido a la generosidad de otras personas, de otros seres humanos, en el máximo, por lo menos para mí, gesto de amor al prójimo, donando, han conseguido salvar no una, sino muchas vidas. Yo creo que eso ha sido, por eso se le ha llamado la gran aventura, porque se ha conseguido, como ya iremos exponiendo, intentaré no ser exhaustivo con las gráficas, pero sí quiero que vean ustedes lo que hoy en día es el trasplante en el mundo, en España, en nuestra comunidad. Hagamos un poco de historia. A mí me ha encantado la historia. Muchos de mis compañeros no lo saben, pero yo, de estudiante de sexto, me presenté al Premio Nacional de Historia de la Medicina con un libro que escribí sobre historia de la cirugía del tiroides. A mí me ha gustado siempre la historia. Y creo que la historia, por lo menos, nos enseña muchas cosas, pero sobre todo una muy importante, y es no cometer los errores que cometieron nuestros antecesores. Y eso en medicina es muy importante, porque quien lo paga es otro ser humano, es un enfermo. Bien, haciendo esta poquita historia, aunque el trasplante hay, bueno, pues grabados, por ejemplo, de la medicina china, sacando un corazón, el milagro de San Cosme y San Damián, en el cual pues le extirpan una pierna enferma y le ponen la pierna, curiosamente, de una persona de color negro. Es el donante, no aparece aquí el donante, pero ya digamos que había un esbozo de lo que podía ser sacar y poner si de verdad se podía intentar cambiar un órgano que había fallado. Esta diapositiva le tengo un cariño especial porque para mí creo que son las dos personas más importantes, ya no en el mundo del trasplante, en el mundo de la cirugía y en el mundo de la medicina, de la inmunología. Los dos son premios Nobel. Curiosamente, hay muy pocos cirujanos premios Nobel. Dedicados al trasplante hay exclusivamente dos, Alexis Carrel y otra persona que iremos viendo a lo largo de la exposición. Bien, pues este señor tenía un gran defecto, tuvo que salir de Francia a Estados Unidos, era pronazi, pero sí que es verdad que desde el punto de vista profesional fue una persona que inventó las suturas de las arterias y de las venas, con lo cual, fíjense lo que supuso eso, supuso la posibilidad de
de sacar un órgano y trasplantarlo, pero supuso mucho más: la cirugía coronaria, la cirugía cardíaca, la cirugía de los grandes vasos. O sea, fue una gran revolución y por eso fue premio Nobel a principios de 1900. Posteriormente, esta persona, Peter Medawar, fue el que puso las bases de lo que era el rechazo, de por qué un órgano que se había operado perfectamente se perdía a las pocas horas. Pues las bases de lo que era el rechazo, de lo que fue el rechazo y de todo lo que vino después fue puesto en marcha por Peter Medawar. El siguiente premio Nobel que hay, fíjense, desde 1912 a 1990, fue Joe Murray. De hecho, es el único clínico es cirujano, ojo, pero clínico, que le dieron el premio Nobel por trasplantes. Fue el que realizó el primer trasplante con éxito en 1954 en Boston. Hizo el primer trasplante entre gemelos. Aquí la inmunosupresión, las drogas para el rechazo no eran importantes porque compartían donante y receptor una identidad inmunológica, ¿no? Pues bien, a los pocos días de recibir el premio Nobel, tuve la oportunidad, y esta es una dedicatoria que me hizo a mí, deseándome lo mejor, de cenar con él en un acto que le dio el Colegio Americano de Cirujanos de Trasplantes en Chicago. Desde luego, yo conocía su trayectoria, por supuesto, para mí fue un gran honor. Yo no comí, yo solamente lo miraba y lo escuchaba porque era una persona con una valía extraordinaria. Todavía está vivo, creo que tiene 90 y tantos años, y no solamente por ser pionero, sino este señor no era nefrólogo, no era cirujano digestivo, era cirujano plástico. Y siendo cirujano plástico fue el que puso en marcha la técnica del trasplante renal. Esto nos dice, a lo largo de la medicina, que las cosas las tiene que hacer quien las sabe hacer. Que a veces los títulos, las cosas tan pomposas, no dicen nada. Simplemente las cosas hay que hacerlas el que sabe hacerlas. Y yo creo que esta es la máxima demostración que él era cirujano plástico y fue el que puso en marcha el trasplante renal y el único clínico que le dieron el trasplante Nobel, el premio Nobel. Christian Barnard, todo el mundo lo conoce, pero casi poca gente lo conoce por ser el primero que hizo un trasplante cardíaco en Ciudad del Cabo, sino porque era un gigoló. Se disfrutó de la vida al máximo, al máximo. Y el que de verdad fue después es Norman Shanway. No lo he traído para no sacar muchas fotografías, que fue el que le enseñó a él en Minnesota, la universidad, que luego veréis, donde yo me formé en trasplantes, a lo que era el trasplante. Bien, James Hardy, también en Estados Unidos, hizo el primer trasplante pulmonar. Estamos hablando de los años 60, o sea, es que tampoco hace tanto tiempo. Ya habíamos nacido casi todos, o seguro que habíamos nacido casi todos. Años 63, 64, 65, la década de los 60 fue extraordinariamente prolífera en lo que en trasplantes se refería. Una persona que probablemente, si no se muere, le den muy pronto el premio Nobel, que es Thomas Stalse. Pero no solamente porque fue el que hizo el primer trasplante hepático y consiguió además que el trasplante hepático sea una técnica que hoy en día sirve a muchísimos enfermos en el mundo, sino porque además fue el que mejor resultados tenía en trasplante renal, porque ha trabajado en lo que es la tolerancia inmunológica, él y su equipo, el intentar que se puedan quitar con el paso del tiempo los fármacos para controlar el rechazo, si se reúnen una serie de requisitos inmunológicos. Por eso, probablemente, si no se muere, yo creo que está cerca de los 90 años, le darán el premio Nobel porque es una persona extraordinariamente inteligente, a pesar de ser cirujano. Yo soy cirujano, ojo, ya sabéis. Bien, Borel, que fue un farmacólogo que se dedicó a trabajar y fue el que descubrió una droga, un fármaco muy importante para el trasplante, que fue la ciclosporina, que fue el fármaco que empezó a hacer posible que hiciésemos trasplantes. Richard Lillehei, que empezó en la Universidad de Minnesota, él hizo el primer trasplante de páncreas-riñón. Los primeros 8 o 9 trasplantes, no con mucho éxito, teniendo en cuenta sobre todo que los fármacos que había para controlar el rechazo eran muy básicos, y entonces, pero fue su discípulo, aunque no coexistió con él, David Sutherland, que junto con Stals probablemente esté propuesto para ese premio Nobel que se merece en los trasplantes abdominales, con el cual tuve la gran suerte de formarme durante un año. Él me enseñó
todo lo que yo sé de trasplantes. Hacía trasplante de páncreas, de hígado, de riñón. Es una persona, está vivo, yo creo que se jubila este año, y es una persona extraordinariamente sabia. Y es la autoridad más importante en trasplante de páncreas de todo el mundo. Él tiene hechas 3.500 publicaciones, por supuesto en Annals of Surgery, New England, o sea, yo creo que el factor impacto de él no se puede ajustar, serían como los neutrinos, irían a una velocidad muy por encima de la luz, ¿no? Bien, ¿y qué pasó? Voy a contar también un poquito de mi historia, porque aunque sabéis que soy de Córdoba, al poco tiempo de volver a Córdoba, en el 87, hicimos algo que para mí es muy importante. Lo hice junto con mi maestro, con Carlos Pera, que fue el primer trasplante de páncreas de Andalucía, con éxito. Pero no solamente eso, sino que fue la segunda unidad de trasplantes de páncreas de España, después del Clínic de Barcelona. En este año, aquí veis este enfermo que se trasplantó de páncreas, y el regalo que le hicieron las enfermeras de nuestra unidad fue una tarta como la copa de un pino. 25 años, diabético desde chiquitito, nunca había probado el dulce. Ese día se comió un cuarto de tarta, estuvo, por cierto, con una gastroenteritis unos cuantos días después, que ajustar niveles en aquella época nos costó trabajo. Pero fue, digamos, para nosotros la puesta en marcha de todo lo que hayamos aprendido en la Universidad de Minnesota, que era una de las cunas del trasplante en aquella época, y sigue siendo. Un año después hicimos el primer trasplante hepático de Andalucía, era la quinta o sexta unidad de España que hacía trasplante hepático. Y fijaros, bueno, las fotos que veis de joven no tienen nada que ver, como pasan los años, ahora he cumplido este año 25 años en el mundo del trasplante. Pues bien, este grupo de profesionales anestesistas, Sebastián, que es el actual jefe de servicio de cirugía, Berche, que es la actual jefa de servicio de anestesia, pues navegamos en el trasplante de páncreas y en el trasplante de hígado en el año 89. Pero ojo, y aquí se juntan las historias de Córdoba y las historias de Santiago de Compostela. En el año 85, un año antes de irme a Estados Unidos, me enamoré, me embrujé de Santiago de Compostela, o mejor dicho, Santiago de Compostela me embrujó. En este congreso que organizó el doctor Potel, en el año 85, y que mis compañeros que están aquí se acordarán, se organizó el Colegio Internacional de Cirujanos aquí en Santiago de Compostela, aquí. Y yo estuve casi una semana en Santiago. Me moví, tenía ganas de conocerla, alquilé un coche, un Opel allí que no corría casi nada, pero bueno, iba bien. Y la autopista ya estaba hecha. En aquella época ya esta autopista de Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo ya estaba hecha, Pues bien, ese año yo creo, delante de aquí la catedral, dije yo, esta ciudad es una ciudad muy buena para vivir. El apóstol, creo, dijo, sí, pues te vas a enterar. Y efectivamente, en marzo del 94, con un proyecto de compañeros del Hospital Xeral de Galicia y de la Facultad de Medicina, abordamos el proyecto del trasplante hepático, que era el trasplante que faltaba en nuestra comunidad. ¿Y por qué faltaba? Pues, ahí, si se fijan, esta es la gráfica de actividad de trasplante hepático del año 93. En el total del Estado en España se hicieron casi 500 trasplantes de hígado, casi 500, 495. Y la gráfica, y ahora entiendo por qué los compañeros del hospital, de la facultad, hubo esa lucha por intentar montar el trasplante, esta era la gráfica del número de trasplantes hepáticos que se hacían en España. En Córdoba hicimos 57 ese año. En Galicia y en todo el noroeste, porque esto era Santander, en todo el noroeste, 0. En Galicia se trasplantaron 10 enfermos nada más, no en Galicia, que habían sido enviados a Barcelona o a Madrid a trasplantarse. 10 enfermos privilegiados, porque la indicación de trasplante hepático en Galicia es cercana a 100 al año. Y solamente un 10% tuvieron esa suerte. El resto se pueden imaginar qué ocurrió. Y curiosamente en una comunidad que tiene el único monumento que existe en el mundo al hígado, en Balón, Ferrol, es el único que hay. Todos mis compañeros, incluso Thomas Stals, tiene una diapositiva que yo le mandé del hígado de Balón, de Ferrol.
en el cual es el único, ya digo, el único que existe. Tanaka, en Japón, todos mis compañeros lo tienen y lo han enseñado, presentado en los congresos a los que han sido invitados, porque es curioso, es un monumento al hígado. Pues bien, con todos los compañeros del Hospital Xeral de la Facultad de Medicina abordamos lo que fue el trasplante hepático, que, por si no lo saben, el trasplante hepático es el trasplante más complejo, ya no solamente técnicamente, sino porque es el que mueve más los cimientos del hospital. Son 21 servicios implicados, más de 100 profesionales que tienen que estar preparados y con mucha gana. Y este titular del Correo de aquella época es verdad. El éxito del trasplante hepático fue por el equipo. Un equipo de profesionales extraordinariamente bien preparado, bien motivados, con ganas de trabajar, que solamente le faltaba poner en marcha el tema. Y fue así, porque la única persona que se vino fui yo. No se vino nadie más, no se vino el radiólogo, el anestesista, no. Los profesionales de aquí, de Santiago, que tenían un gran potencial. Y eso hizo posible que 10 años justo después, 10 años, se hiciesen en el noroeste español 153 trasplantes de hígado. 61 en Santiago, 48 en Coruña, 16 en Valladolid y 28 en Oviedo. Y la unidad de Valladolid y la de Oviedo, igual que la de Bilbao, que no aparece aquí, vinieron aquí, estuvieron con nosotros le ayudamos a montar esas unidades, a pesar de que iba a haber competencia en el sentido de los donantes que no fuesen de la región autonómica. Pero nosotros le ayudamos a montarla y hoy son unidades que hacen 30, 40 trasplantes de hígado al año. Pero la evolución de los trasplantes en Santiago no se quedó solo con el trasplante hepático en adultos. Justo un año después se empezó a hacer trasplante hepático infantil, que se han hecho cerca de 20. Después se creó la unidad de trasplante abdominal, donde nos integramos todos los profesionales relacionados con el trasplante. Trasplante renal, trasplante hepático, tanto los clínicos, nefrólogos, hepatólogos, cirujanos, todos a trabajar en una misma dirección. En el 2000 empezamos el trasplante de páncreas-riñón. En el año 2002 el trasplante renal de donante vivo y los poquitos que hicimos, pero también, y fuimos el primer centro en Galicia autorizado de trasplante renal infantil. O sea, la evolución del trasplante en Santiago, aunque no nos den la pomposidad que le dan a otros hospitales de la comunidad, sí que ha tenido, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, un impacto muy importante en la atención del enfermo, no ya del área de Compostela, del enfermo de toda Galicia, porque trasplantamos enfermos de toda Galicia. En el año de 2002-2003, el 80% de los trasplantados hepáticos de lo que era nuestros eran de fuera de la de la zona de Santiago, eran de Ferrol, hasta teníamos trasplantados de Coruña, Vigo, Orense, Lugo, León, Asturias, de todos sitios. Pero ¿dónde estamos? Ya hemos hablado algo de historia, veis que es muy interesante la historia. La historia yo creo que es buena recapacitar y ver todo lo que se ha hecho, pero queda mucho por hacer. ¿Dónde estamos hoy en día? Empecemos por dónde está el trasplante en el mundo. Fíjense, en el mundo se han realizado más de 100.000 trasplantes en el año 2008. Es que esto va siempre con 2 años, porque muchos, sobre todo donantes vivos de países asiáticos, etcétera, se van incorporando más tardíamente. De estos, casi 70.000 riñones en un año, 20.000 hígados en un año. Thomas Stalse, Joe Murray, fíjense el impacto que tuvo ser pioneros, y lo tuvieron muy difícil, muy difícil. Quisiera contar una anécdota de Thomas Stalse. Curiosamente, en los hospitales lo que más nos motiva son los residentes y la gente joven. Son los que más te empujan, y por eso es bueno tenerlo. Malo es el hospital que no hay una renovación de gente joven. Pues a Thomas Stalse se le pusieron, tanto en Denver, en Colorado, donde hizo el primer trasplante hepático, como en Pittsburgh, los residentes se negaron a entrar con él al trasplante. Le hicieron huelga. La gente que en teoría tenía que ir por delante de tuya, le hicieron huelga. Lo pasó muy mal, y eso está en sus memorias, y eso es así. Y es importante
recordarlo. Pues bien, como decía, 100.000 trasplantes. Pero ojo, si no hay donantes, no hay trasplantes. Si no tenemos un donante, como en este caso, este niño con una hepatitis neonatal de 5 meses no se hubiese salvado. Por eso es muy importante la concienciación de la sociedad, porque hoy podemos ser donantes, nosotros o nuestros seres queridos, o bien podemos estar en el otro lado, que es necesitando un trasplante. Hay que ser generoso para que sean generosos contigo, ¿no? Y estos son los resultados, una diapositiva un poco densa, pero para que se fijen, en España 32 donantes por millón de población. Hoy por hoy todavía es el país, por encima de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, que más donantes cadavéricos por millón de población tiene. Esto es muy importante. ¿Y eso a qué se debe? A la generosidad de los españoles. Los españoles podemos ser como nos quieran poner, pero generosos somos. Y yo creo que esto lo demuestra. ¿Qué ha ido cambiando del aspecto del donante hoy en día? Lo que ha cambiado fundamental, si se fijan, esta línea naranja, marrón y azul es los donantes de más de 60 años. Pues han pasado de ser menos de 30 a casi 50 el año pasado. Donantes mayores de 60 años. Para el trasplante, sobre todo el hepático, el donante hepático, no existe límite de edad. Y ahora veremos algunos ejemplos maravillosos. Personas que han vivido, que han conocido a sus nietos, a sus bisnietos, pueden dar vida a gente más joven después de la muerte. Yo creo que es un mensaje importante. Esto es lo más denso que voy a pasar rápidamente, pero para que se vea lo que hacemos de trasplantes en España. Fíjense, alrededor de 2.200 trasplantes renales en España todos los años. Lo que pasa que nuestra lista de lista de espera de trasplante renal en España es de más de 4.000. ¿Por qué se mantiene esto? Teniendo en cuenta que sube la edad del donante, por el donante vivo. Está subiendo el donante vivo de riñón de forma dramática, muy importante. Y es que ahora verán la diferencia que hay entre un donante cadavérico de más de 60 años que dona un riñón a que un familiar done un riñón que no va a tener muerte cerebral, que no tiene isquemia y generalmente está en perfectas condiciones de salud para que con un solo riñón pueda vivir el donante muchísimos años. Yo creo que ese mensaje es importante. El trasplante hepático, pues se estableció alrededor de 1.000 trasplantes. El año pasado hubo un descenso de un 10% de trasplantes de hígado en España y eso supuso un aumento de la mortalidad en lista. Ahora veremos en el futuro cómo podríamos combatirla. Trasplante cardíaco, conforme va subiendo la edad del donante, va bajando los corazones disponibles porque es uno de los órganos que más se deteriora con la edad. Trasplante pulmonar, va algo subiendo, increciendo. ¿Por qué? Porque hoy en día los donantes en asistolia, que se llaman, aquellos que llegan en parada cardíaca al hospital y que después de maniobras de recuperación no se recuperan, que se pensaban que no servía solamente la imagen para riñones, a lo mejor algún hígado, pues se ha visto que los pulmones van muy bien. Por eso está incrementándose el número de trasplantes pulmonares uni y bipulmonar. Trasplante de páncreas, se llegó a 110 anual en toda España y ha ido bajando y probablemente vaya bajando porque el donante de páncreas tiene que ser un donante por debajo de 45 años y con una serie de muy estable, porque el páncreas es muy sensible a un traumatismo, a cualquier cosa, a la hipotensión, a la parada, y por eso el trasplante de páncreas probablemente haya que buscar otras vías que hablaremos al final. El trasplante de intestino delgado es testimonial. Pueden ver que en el año 2010 se hicieron 5 trasplantes en todo el territorio nacional. Su indicación principal son niños que nacen con malformaciones y muchos, más que de intestino solo, aparecen en lo que se llaman el multivisceral en racimo o en hígado e intestino. En total se han hecho en todos estos años 80 trasplantes de riñón. Por eso es muy importante que haya una sola o 2 unidades solas que hagan trasplante de intestino porque es una indicación muy escasa. Pero ¿qué ha pasado en Galicia el año pasado? En Galicia el año pasado hubo, en total, se hicieron 281 trasplantes, de los cuales, tal como figura en este diagrama tan bonito y de luego que es muy colorido,
76 hígados, 131 riñones, 5 páncreas, 23 corazones y 46 pulmones. Y en total, en nuestra comunidad, desde que se empezaron a hacer trasplantes, se han realizado casi 3.000 trasplantes de riñón, casi 1.500 de hígado, corazón 600, pulmón más de 300 y páncreas 77. En total, casi 5.500 trasplantes en toda Galicia. ¿Qué es esto? Esto es muy bueno. Es un índice por millón de población francamente bueno. Pero si nos acordamos de las diapositivas del año 93, donde aparecía un cero pelotero en el noroeste español, y pensar que, pues eso, 17 años después tenemos 1.500 trasplantados de hígado que han tenido una oportunidad, es algo maravilloso. Es una esperanza tremenda a enfermos que, ya digo, que a lo mejor el 10%, el 12% se hubiesen enviado. Por eso es muy importante que haya 2 unidades de trasplante hepático en nuestra comunidad. Pero, ¿todos números y los resultados qué? ¿Cómo van? Esto es, y lo traigo, hay un registro español, hay muchísimas gráficas, pero no les quiero cansar porque eso cansa hasta a los médicos cuando nos dan una conferencia con este contenido, pues no quiero cansarles. Pero esta diapositiva, que es de un estudio colaborativo en el cual, fíjense, hay 300.000 trasplantados renales, hay más de 50.000 trasplantados hepáticos, etc. Esta es la supervivencia de los enfermos a 10 años. Fíjense que casi estos están riñón, hígado y corazón, casi el 60% de supervivencia. El páncreas un poquito menos, casi un 50%, y algo más del 30% el corazón y el corazón pulmón. Ojo, estas gráficas, este mensaje es extraordinario, porque todos estos enfermos, probablemente, también el riñón, porque a 10 años estarían muertos aquí todos muertos, y han tenido esa segunda oportunidad de sobrevivir con unas cifras impensables cuando yo empecé el trasplante hace 25 años. Pero aún más, esto es como el Guinness. ¿Saben lo que es el libro Guinness de los récords? A ver quién tira la piedra más lejos, o no sé qué. Pues estos son para que vean que no es infrecuente. Y no es infrecuente, aunque estos son, digamos, los récords. Pues eso, los trasplantados con mayor supervivencia al año 2008. Pues de riñón, 46 años, 41 de donante vivo, donante cadáver de aquella época, claro, que eran donantes muy jóvenes. De hígado, 39 años, 30 años de corazón, 27 páncreas riñón, 26 páncreas, pulmón 22, médula ósea 41 años, o sea, y no es infrecuente que haya muchos enfermos que vayan teniendo años y años de trasplantados. Pero hablemos del futuro. Esto es algo que a mí me hace gracia porque esta diapositiva que va a ir a continuación la puse, la he puesto en varias charlas cuando hablamos del futuro, para que vean frases muy desafortunadas sobre el futuro, dichas por grandes hombres. El presidente de IBM dijo: creo que existirá mercado para unos 5 ordenadores en todo el mundo. Fue afortunado, acertó. El presidente de DEC, que también hacía ordenadores: no hay razón para que cada individuo tenga un ordenador en casa. Se columpió bien, pero ojo, no hay que irse tan lejos, vamos a acercarnos más. Bill Gates, el creador de Windows, el padre de Microsoft, Internet, no estamos interesados en eso. Si esta gente tan sabia no ha acertado, pero ni ha rozado el larguero, comprenderán que yo no soy adivino y voy a hablar del futuro, de lo que yo pienso. Pero puede ser que alguien, dentro de unos años, me saquen y diga: pues Varo dijo esto, y se ha columpiado pues como Bill Gates. Con una diferencia, claro, Bill Gates tiene muchísimo dinero y yo no. Y esto es hoy lo que pasa. Esta es mi casa. Hoy, para que vean lo que tiene, en lo que se parece las frases anteriores. Todos tenemos ordenadores sobre mesa, tenemos el portátil para el viaje, tenemos la tableta también, tenemos los 2 teléfonos móviles, uno de una compañía, otro de otro, y todos conectados al wifi. O sea, nada que ver con lo que dijeron esos grandes sabios de IBM, de Microsoft, que, ojo, su negocio era vender,
Era vender eso que decían que no había motivo. Pues esto ha cambiado mucho. Por tanto, con todas esas consideraciones previas, yo voy a intentar ser lo más modesto posible. Pero después de 25 años, quiero que me permitan que intente elucubrar sobre lo que yo pienso que puede ser un futuro más o menos inmediato. Por eso pongo posibilidades. Una que es, que creo que esto estamos todos de acuerdo, todos los médicos trasplantadores, es que hay que intentar corregir esa desproporción entre donante y receptor. Probablemente incrementando el donante cadavérico, o sea, que baje las negativas familiares, concienciar todavía más a la sociedad, aprovechar todos los órganos, independientemente de su edad, porque en los registros españoles y todo, que es el país que tiene la edad media más alta junto con Italia del donante hepático y sin embargo con unos resultados extraordinariamente buenos, potenciando el donante vivo, sobre todo para el riñón. No tiene nada que ver el donante vivo para riñón, para un trasplante renal, que el donante cadavérico actualmente, los donantes cadavéricos que tenemos. Y otra serie de técnicas que no voy a entrar. Conseguir fármacos más eficaces, con menos efectos secundarios, para controlar el rechazo. ¿Por qué? Porque con eso evitaremos el retrasplante, con lo cual podremos tener más órganos disponibles para nuestros enfermos. Los tratamientos puente. El riñón, cuando falla, uno tiene la diálisis, pero ¿y si falla el corazón? ¿Y si falla el hígado? Ahora veremos también en la diapositiva que se está trabajando en eso. Y el papel que tiene la medicina regenerativa en los trasplantes. Pero ojo, hay algo que se ha metido en toda esta, como dicen, wishful thinking, en todo este deseo nuestro, y es la crisis económica. Esto no es un foro para hacer nada en contra ni a favor ni en contra de nuestro sistema sanitario. Pero si hay algo que no debemos de renunciar, los españoles, sea cual sea el partido político, sea de arriba, sea de abajo, sea de izquierda, sea de derecha, es al sistema sanitario público español. Bajo ningún concepto, ni los enfermos ni los profesionales. Y vamos a luchar porque eso no ocurra. Serán menos carreteras. Yo no tengo nada contra las carreteras, yo aprovecho la carretera. Yo voy mucho a Andalucía y a Madrid y me encantaría el AVE. Pero el bienestar social, sobre todo la sanidad, es algo irrenunciable. Y tenemos que seguir trabajando en esto a pesar de la crisis. ¿Cómo? Pues políticos hay, economistas hay para que hagamos cuentas. Pero no podemos renunciar a este estado de bienestar porque esto que viene va a salvar vidas. Y muchas vidas, a lo mejor más que las que se han salvado actualmente. Con respecto a la desproporción de donante-receptor, para que vean, y nuestras cifras en Galicia son buenas, pero estos son datos del año 2010. En España el índice de negativas es del 19%, en Estados Unidos es de casi el 50%. Y lo de Estados Unidos es explicable, y se lo explico en un momento. En Estados Unidos, como uno tiene que tener, si habéis visto la película John Q, hay que tener un seguro que le cubra a uno el trasplante, es un seguro caro. Sin embargo, donante puede ser cualquiera. El pobre sudamericano negro que no tiene posibilidad de tener dinero, no suficiente gana para tener un seguro que le cubra el trasplante. O sea, a mí no me trasplantan, porque no tengo dinero, no tengo posibilidad, pero donante sí puedo ser. Pues no dono, claro, es lógico. Por eso tienen ese alto índice de negativas. Nosotros no, en España es universal todo. El donante es gratuito, no se le paga nada, o sea, es algo que si uno quiere donar, dona, y si no, no dona. Y estas son las cifras. Pero ¿qué pasa en Galicia? Ahí tenemos que seguir trabajando, ojo. En Galicia el índice de negativas es, junto con Extremadura y junto con Castilla-La Mancha, el índice de negativa más alto, cercanos al 30% de negativas, casi un tercio. Esto es algo de lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que concienciar a la población, tenemos que poner las pilas a nuestra administración sanitaria para que esto no ocurra. El donante añoso, por ejemplo, este hígado, que es un hígado, y me pueden hacer caso porque llevo más de 1000 trasplantes de hígado hechos, este hígado tiene un aspecto fenomenal. Muchos hígados jóvenes no tienen este aspecto. Pues bien, este hígado es un donante de 84 años. Se puso hace 10 años y sigue funcionando perfectamente. Es un hígado perfecto. Les puedo decir que hay jóvenes que no tienen ese aspecto.
Por eso es importante aprovechar al máximo los órganos que tenemos. Donante vivo de riñón. Estos riñones ya hoy en día no se ven. El doctor Romero, que está aquí, lo verá, que no, hoy en día es muy difícil. La mayoría de donantes cadavéricos no tienen nada que ver con estos riñones. El donante vivo de hígado para un trocito, un 20% del hígado de la madre o del padre para salvar a un niño pequeño que se está muriendo. Es una técnica extraordinariamente eficaz, buena y que además el riesgo es muy bajo para el padre o la madre que dona. Diferente el donante de lóbulo derecho hepático adulto a adulto, que es quitarte un 60% de hígado a una persona sana para trasplantar a otra persona adulta, adulto a adulto. Esto ya es más problemas. Aquí puede haber más problemas, pero bueno, se hace en centros determinados. El siguiente punto era los fármacos antirrechazo. ¿Qué fármacos tenemos contra el rechazo? Pues les puedo decir que a pesar de la crisis económica, a pesar de los genéricos, a pesar de todo, la industria farmacéutica sigue luchando y peleando. ¿Que a ellos les interesará el merchandising, el negocio? A mí me da igual. Yo quiero que se beneficien mis enfermos. Ahí el que invierte, esto me supongo que las industrias farmacéuticas no son ONGs, pero a mí me da igual. Si eso supone que se benefician enfermos con nuevos fármacos más eficaces y menos tóxicos, pues indudablemente se está trabajando en muchísimas dianas con nuevos fármacos para controlar mejor el rechazo. El tratamiento puente, decía lo de la diálisis en la insuficiencia renal, el riñón. En el corazón está un corazón artificial. Saben que el corazón, las funciones que tiene es una bomba, es cojo sangre, echo sangre, cojo sangre, echo sangre. Es una bomba, nada más. Pero se ha conseguido incluso el hígado bioartificial. Hígado bioartificial, y el hígado tiene más de 300 funciones y algunas que no conocemos, y que son capaces de depurar los tóxicos que depuraría el hígado mientras falla. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que, mientras tanto, el enfermo esté vivo y se pueda conseguir un órgano cadavérico para trasplantar, o bien que el hígado o el corazón se recupere, que a veces se recuperan por sí solo y no necesita el trasplante. Pero si no hay un soporte temporal, el enfermo fallece sin tener ninguna oportunidad. Los trasplantes de miembros, todos lo sabemos, que es algo que está en la prensa un día sí y otro también, ¿no? Como este caso, fíjense la posibilidad de tener. Pero esto tiene un precio, que es un precio de una gran inmunosupresión. O sea, hay que estar muy preparado psicológicamente porque esto es un tratamiento muy fuerte. Aquí en los brazos hay muchísimos órganos linfoides y eso va a provocar una respuesta inmunológica con tendencia a un rechazo. El trasplante de masizo facial. Y aquí además tenemos en España a Cavadas, que es una persona extraordinaria, joven, súper vital, que tiene una capacidad de trabajo inmensa, y este es un trasplante, no es de él, es de Estados Unidos, pero fíjense el aspecto de esta pobre señora y después del trasplante, en el cual esto es todavía muy reciente, con bastante edema todavía, hasta que se le vaya quitando toda la inflamación después del trasplante. Pero a veces queda incluso mucho mejor el primer trasplante de cara que se hizo, que fue de Ibernac en Lyon, en Francia. Fíjense el aspecto tan extraordinario que tenía esta chica joven, que le faltaba todo esto, porque al marearse y caerse, su perro, pensando que le pasaba algo, le fue mordisqueando todo esto y le desapareció todo esto que está aquí señalado. Pero, y finalizando ya, esto de las células madre, que a todos nos suenan, ¿no? Las células madre, ¿en qué consisten? Bueno, son células, digamos, que no tienen clara qué quieren ser. No tienen claro qué quieren ser. Le hace falta un empujoncito para que se hagan neuronas, un empujoncito para que se haga músculo cardíaco, un empujoncito para que se hagan células pancreáticas que segreguen insulina, o un empujoncito para que se hagan células hepáticas. Eso se llama células madre, que pueden ir para un lado o para otro, para la izquierda o para la derecha, para arriba o para abajo. Y esto ha conseguido que haga una investigación básica importante, modelo para estudio de enfermedades, búsqueda de nuevos fármacos y, sobre todo, lo que nos interesa a nosotros, la medicina regenerativa y cuál es el papel de la medicina regenerativa. Y ya estoy terminando. Bien, a nivel, digamos, de nosotros, ¿qué sería la medicina regenerativa y el trasplante? ¿Qué tendría que ver?
Pues sería algo, esto es una frase un poco fuerte, crear por bioingeniería un órgano para trasplantar. Ustedes dirán, a este se le ha ido la pelota totalmente. O sea, ¿eso cómo se hace? Ahora lo saco de aquí, como un mago, ¡pum! ¡Voilà! Ya tengo un hígado, ya tengo un riñón. Pues bien, para construir un órgano necesitamos células, fundamental. Por otro lado, el esqueleto, para darle forma, pero claro, el riñón tiene una forma, el corazón tiene otra forma, el hígado tiene una forma. Si ponemos muchas células, crecen de forma desordenada y allí lo que tiene uno es un pan de nada, sin forma ninguno. Pues bien, el esqueleto. Y luego la forma de alimentar esas células. ¿Esto es una locura o no es una locura? Pues bien, esta doctora, Doris Taylor, en la universidad donde yo me formé en trasplantes, yo no la conocí porque esto es mucho más, esto es del año 2007, 2006, Doris Taylor, en la Universidad de Minnesota, ha conseguido trabajar y es probablemente uno de los laboratorios más importantes en medicina regenerativa y trasplantes de todo el mundo. De hecho, a raíz de su descubrimiento, en la revista Time, Doris Taylor era de las 100 personas más influyentes en Estados Unidos, incluyendo Obama, Arnold Schwarzenegger, toda la gente, todos los ricos, los Ford, etc. Simplemente con este descubrimiento, por el potencial que tenía. ¿Y qué hay de verdad en esto? Pues bien, de forma muy esquemática, esto sería el corazón de un ratón, muerto, aislado, le hemos sacado el corazón. Entonces, lo que se trata es quitarle todas las células a ese corazón, que es, digamos, lo que da, entre comillas, el rechazo. Si se lo ponemos a otro ratón que se llame Pepe, que no es Antonio. Y este esqueleto, con células madre, pues de diferentes sitios, del cordón umbilical, de la sangre, etcétera, de la grasa, hacemos que las células de ese individuo se las sacamos, esas células madre, las ponemos, las cultivamos y las traspasamos a este esqueleto para que se forme este corazón. Y este corazón vemos después si funciona o no funciona. Eso sí, este corazón va a ser idéntico, ni de gemelo. No, es tan idéntico que las células madre que lo han creado es tuyo mismo. Pero viendo algunos esquemas, estos son diferentes fases, esto no es, porque el problema estaba en formar ese esqueleto acelular que no diese rechazo. Entonces, fíjense cómo el corazón va cambiando, estos son tinciones histológicas, hasta que se queda acelular. Ni una célula capaz de dar rechazo, claro, que es la célula del ratón Antonio, y se lo vamos a trasplantar a Pepe. Bien, esos son tinciones histológicas para que se vea que no hay ni una célula miocárdica, ni muscular, no hay nada, cero, negro, un agujero negro, nada. Está el esqueleto, que era el grave problema de conseguir. Incluso los vasos, la arteria y los vasos coronarios están vacíos, ni una célula, con la técnica de la doctora Doris Taylor. Y ven como después de reperfundir se va perfundiendo a través de la aorta después de trasplantado y se va llenando con las células digamos, las células idénticas que nos interesa tener para trasplantar al otro ratón. ¿Y cuál es el milagro? No es un milagro, pero ¿cuál es la cosa apasionante? Esto es que estos corazones se trasplantan sin inmunosupresión, sin medicamentos contra el rechazo, al otro ratón, al ratón del que hemos sacado células madre, y el corazón, de estar parado, empieza a latir, un latido sincrónico, perfectamente, y además, si le metemos un estímulo eléctrico, responde al estímulo eléctrico, y si le metemos medicamentos para que haga arritmia, hace arritmias. Algo impensable, algo impensable. Pero no solamente se ha hecho en corazón de ratones, todos estos ratones. Esto es, por ejemplo, el corazón, se ha hecho en pulmones también, se han conseguido decelularizar completamente el pulmón. Se lo ha conseguido también en hígados, esto es un hígado de rata, por eso tiene esa forma, dejarlo totalmente sin células, solamente el esqueleto, el citoesqueleto, y también se ha hecho con riñones. Perdón, con riñones. De ratón, pero claro, uno dice, bueno, y la persona que pesa 80 kilos o 90 kilos, ¿cómo lo hacemos?
tenemos que tener de todas formas pues el donante, tenemos que tener todo eso, cómo se puede hacer, el de celularizarlo, pero claro, el citoesqueleto no envejece como el resto de las células. Pues bien, ya se ha conseguido también en un cerdo, no uno, varios, una serie importante, de 80 kilos, de celularizar el hígado. Y no solamente eso, ponerle células del cerdo que vamos a trasplantar de 80 kilos, un buen hombre, una buena mujer, y conseguir que ese hígado fabrique factores de coagulación y albúmina. Y además tenerlo tiempo vivo y ver que no hay fibrosis, o sea, no hay inflamación, y sin ningún medicamento inmunosupresor. Esto es una vía apasionante y es una vía que al mundo del trasplante nos tiene, y de hecho se están enviando, a pesar de la crisis, consiguiendo becas para enviar personas a que aprendan esta técnica en la Universidad de Minnesota. Y ahora en Bilbao, la semana pasada que estuve en el Congreso Nacional, una mesa que moderé yo, se presentó el primer estudio de celularización de ratones, de hígados de ratones, por parte de la gente de Gregorio Marañón, que sabéis que ya han trabajado en corazón también en la Universidad de Minnesota y que son los pioneros en España de esta técnica. Esto es algo que probablemente, ya les digo, no soy Bill Gates, no soy el presidente de IBM, pero es algo que a todos los especialistas de trasplantes nos tiene totalmente emocionados de lo que puede pasar, ¿no? Para finalizar, yo quiero agradecer, y es un agradecimiento emocionado, a todo el equipo de trasplantes del Hospital Clínico de Santiago. El equipo de trasplantes del Hospital Clínico de Santiago es una gente maravillosa, profesional, que están a cualquier hora y que están todo el día peleando para conseguir que sea realidad ese sueño, esa esperanza de vida que todos los enfermos que nos vienen para ser incluidos en lista de espera reclaman. Y hay un dicho de un escritor, Oliver Goldsmith, que creo que todo el mundo, todos los miembros del equipo de trasplantes, al cual le agradezco de aquí todo el trabajo que han hecho, el apoyo, su amistad, porque todos somos amigos, esta frase, que es que nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Y esto es algo que yo creo que nosotros lo hemos llevado hasta la saciedad. ¿Pero por qué? ¿Qué nos da ese aliento para levantarnos? Porque hoy en día es muy difícil, como está el sistema, la crisis, etcétera, etcétera, conseguir ese aliento. Ese aliento nos lo dan nuestros enfermos. Nuestros enfermos, porque el trasplante no solamente da una vida, da más vidas. Por ejemplo, esta paciente que estaba muriendo de una enfermedad hepática terminal hace 10 años y que, sin embargo, después del trasplante ha dado vida después de la vida. O quizá algo más impactante, quizás, que es esta chiquita, esta niña gaditana que trasplanté en Córdoba en el año 90 con un fallo hepático fulminante autoinmune. La niña la trajeron en un helicóptero intubada, en coma grado 4. Menos de 24 horas no iba, tenía sufrimiento cerebral en el TAC, en la exploración de escáner que se le hizo. Antes de 24 horas hacía falta un hígado. Apareció ese donante que donó ese hígado, se te pudo trasplantar y a las pocas horas del trasplante, fíjense ese ok que hacía a través de lo que era la zona del cubículo de UCI, diciendo estoy fenomenal, a respuesta de los periodistas que la estaban llamando y se escuchaba a través de ¿cómo estás? Y esta chica de 8 años dijo ok. Esta chica de 8 años, 15 años después, es esta bella mujer con esta preciosa hija. Esto es lo que hace que nos levantemos. Muchas gracias.